Buenos días. Soy Marta Pachón, de Toledo. Me acompaña moderando esta mesa el doctor Javier Moreno, de Madrid. Vamos a dar comienzo a la mesa Uso de la tecnología para mejorar los resultados de la ablación con catéter. Como saben, en los últimos años los avances en la ablación con catéter pues, han sido muy grandes y cada vez abordamos sustratos más complejos. Precisamente en estos sustratos más complejos, las nuevas herramientas de las que disponemos, como apeo de alta densidad, catéteres de contacto, pues nos pueden ser de gran utilidad. Para hablar de todo esto, hoy contamos con 4 expertos que seguro que sus contribuciones y su experiencia van a ser muy enriquecedoras. Bueno, en primer lugar, el doctor José Luis Merino nos va a hablar de nuevos catéteres y herramientas de cartografía de los sistemas Carto y Insight, cuándo y cómo usarlas. Gracias, Marta. Gracias, Javier. Bueno, gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Y bueno, pues con estos nuevos sistemas, la verdad es que ya tenemos 3 y bueno, pues uno se plantea, aunque no es el objetivo de esta sesión, pero bueno, Carto, Navex, Rhythmia, y para eso he traído este vídeo, porque ejemplifica un poco la situación en la que estamos, ¿no? De realmente no se oye, con lo cual nada. Bueno, lo paso. Solo puede quedar uno. Eso era un poco el vídeo, si realmente podía quedar solo uno o no. El hecho es que lo que estamos viendo es que los sistemas van mejorando y paso a paso han pasado de ser lo que consideramos casi unos juguetes a ser una herramienta imprescindible. Y bueno, pues tenemos un nuevo salto hacia adelante que aportan, bueno, pues las nuevas versiones, nuevas cosas. Nuevas cosas desde el punto de geometría, visualización de los catéteres, tanto el sistema Carto, Navex como el Rhythmia, que luego hablará el doctor García o Fernández Bolao, y aspectos desde de mapas y aspectos de marcado de lesiones que también, bueno, pues están cogiendo cada vez más papel. Hay otras cosas que no me voy a detener demasiado por el tiempo. Empezaremos con la geometría. Esto, bueno, ya estaba implementado de hace tiempo en el Carto. Me voy a centrar en Carto y Navex, que es el FAN. Y bueno, pues todos saben que es un algoritmo que, incorporando, digamos, el sensor magnético, también utiliza datos de impedancia, de forma que podemos hacer un mapa mucho más rápido y podemos visualizar otros catéteres. Esto ahora se implementa también en el sistema Insight Navex y tenemos entonces mapas, digamos, mejorados, duales, tanto magnético como con impedancia, pero además se ha aumentado la densidad de los puntos. Hay un nuevo algoritmo anatómico que nos da unas anatomías, unas geometrías un poco diferentes. Y bueno, pues también tenemos alguna otra cosa, como es el filtro de contacto que ahora les mostraré. Bueno, densidad de puntos, aquí un ejemplo de nuestros casos. Esta es una aurícula derecha, como empezamos, y digamos, el resultado final, pues vemos que es una nube de puntos, comparado con la versión anterior, mucho más densa, ¿no? En el caso de una aurícula izquierda vemos lo mismo, son unas anatomías ya un poco diferentes, ya no son tan, digamos, globulosas, podemos ver, bueno, pues muy densa la nube de puntos. Aparte, podemos implementar, si estamos utilizando un catéter de contacto, pues unos parámetros de fuerza mínima y máxima, por los cuales el sistema, aunque coja los puntos, no los incorpora. Aquí lo pueden ver, pues el problema típico, que uno aplica demasiada fuerza, desciende la cavidad y luego hay áreas de la geometría que es imposible llegar posteriormente con el catéter. Entonces, aquí para mostrarles un poco, digamos, una anatomía hecha así, sin esas distorsiones y además utilizando el escalado magnético, que es una corrección. Previamente solo teníamos el escalado por impedancia en este sistema y, bueno, pues pueden ver una diferencia sustancial y esta es lo que sería una impedancia sin escalado. Entonces, bueno, vemos que realmente pues cambian las geometrías. En cuanto a los mapas, pues también tenemos novedades que vienen primero por catéteres. Hay catéteres diseñados tanto en la plataforma Carto como Navex para hacer mapas de alta densidad rápidamente. Pues el catéter Pentarray, que muchos de ustedes ya conocerán,
que, bueno, pues con estas patitas permite, digamos, adquirir puntos desde de todas ellas y hacer unos mapas realmente densos. También hay el catéter Spiral Focus de Sant Lluc, que es parecido a uno de las venas pulmonares, no es exactamente igual y con la misma idea. Los mapas, bueno, pues han cambiado en estas últimas versiones, son mapas de alta densidad en muchos puntos y para conseguir esto pues incorporan los sistemas unos algoritmos de adquisición automática de puntos para que no sea el operador el que tenga que estar anotando punto a punto. Para ello hay que incorporar unos filtros, estos son los filtros más corrientes, luego podemos verlos un poco más detalladamente, pues un filtro de longitud de ciclo, es decir, si nota el sistema que el latido que va a coger no tiene una longitud de ciclo igual a la que hemos definido como patrón, pues ese punto lo interpreta como un extrasístolo, que el paciente ha pasado ritmo sinusal y no lo cogería. También incorpora otra serie de filtros, por ejemplo, patrón morfológica en el caso del ENSAI, comparando pues, morfología de electrocardiograma, si estamos mapeando una TV, pues compararía el QRS en todas las derivaciones, si es igual o distinto, o si es un extrasístole. En el caso del carto, lo que compara es el tiempo de activación de ese latido con el inmediatamente antes. Entonces, si es distinto, pues asume que es un extrasístole. Y bueno, pues hay otros más que luego en una tabla más detallada podemos ver. Aparte de todo ello, pues una vez que ha aplicado estos filtros, este algoritmo inicial, lo que hace es, tanto los dos sistemas, comparan con los valores de los puntos circundantes para ver si hay homogeneidad o no. Si, digamos, son muy diferentes, si son puntos cercanos, pues el valor discordante lo rechazaría. Aquí pueden ver, en el caso del carto Confidence, cómo funcionaría esto. Tenemos una ventana que podemos programar cada uno de estos filtros. Hay filtros que podemos quitar o poner. Y luego, en el momento de ir adquiriendo puntos, veríamos esta matriz. Estos son los distintos, si estamos con un pentarray, serían los distintos bipolos y estos los distintos puntos. Que además los distintos filtros se tienen que ir cogiendo o cumpliendo de forma secuencial. Es decir, por ejemplo, pasaría todos los filtros, pero el último no lo cumpliría rojo. Este bipolo en ese latido no sería adquirido ese valor y en cambio este sí, porque ha cumplido todos ellos, ¿no? Aparte luego haría el algoritmo de proximidad, también viendo si el punto que estamos cogiendo está en cercanía del tejido o no. Les puedo poner aquí lo que les he dicho, la consistencia regional. Cogemos un punto, ve los puntos circundantes y si hay una gran diferencia de tiempo de activación no lo consideraría. Aquí les pongo en un vídeo cómo se vería y pueden ver cómo se van viendo con un pentarray, en un caso de un flutter, pues cómo hay puntos que no llegan a cumplir todos nuestros filtros y hay momentos que cumplen casi todos, ¿no? Este es un caso nuestro de una TV y pueden ver pues igual, ¿no? Vamos moviendo el pentarray por todo el ventrículo. Aquí hemos anulado algunos filtros que no nos interesaban y bueno, cómo se van cumpliendo digamos la adquisición de puntos. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite hacer un mapa de alta densidad. Este es un mapa, el mismo paciente hecho con el catéter convencional, un mapa convencional sin el auto marcado. Y son menos de 200 puntos. Y en el mismo tiempo, aproximadamente, unos 15 minutos, 1.000 puntos, que luego aumentamos a 2.000 con otros 10 minutos, y bueno, pues ven que realmente hay una diferencia apreciable en los mapas de activación, y lo mismo en voltaje. Tenemos una definición mucho mayor de, digamos, el convencional. En naves, el módulo que se ha incorporado se llama Precision y, bueno, pues es algo parecido. Hay una serie de filtros que se ven, ya no es con esa matriz, sino se ven, digamos, con esto. Y entonces tenemos el filtro de morfología, el filtro de longitud de ciclo, hay distintos filtros y que podemos configurar
y nuevamente, bueno, pues nos permite, a ver, esto no es un vídeo, pues hacer mapas de muy alta densidad. Este es un caso nuestro también, un flúter de la pared lateral de la aurícula derecha, y ven, pues bueno, pues en 10 minutos la cantidad de puntos tan tremenda, lo cual pues nos permite tener una definición muy amplia. Aquí ven otro caso nuestro, pues y lo mismo, ¿no? Como en muy poco tiempo podemos hacer un mapa de muy alta densidad, sobre la cual además se ha implementado esta, digamos, novedad que se llama Sparkling Map, que permite ver, bueno, pues un poco como una propagación, ¿no? Y bueno, pues nos permitió en este caso en concreto localizar el punto que con una sola aplicación de radiofrecuencia pues se eliminó este flúter. Este fue hace pues una semana o 2 semanas, no me acuerdo. Bien, entonces, bueno, pues es un aspecto interesante. Y comparando los 3 sistemas, si al final solo puede quedar uno, pues los 3 sistemas, Carto, Ensai, Rhythmia, incorporarían el filtro longitud de ciclo, incorporarían algún filtro de estabilidad del tiempo de activación. En el caso de Carto y Rhythmia, comparando con el latido previo, pero también con la media de puntos circundantes. En el caso de naves, solo a media de puntos circundantes. Hay patrones, patrón de morfología o de secuencia, el Carto no lo hace, el Ensai tiene patrón de ECG, el Rhythmia tendría los dos, ECG y secuencia. El tiempo de activación, el Carto lo hace con una unipolar, lo cual puede estar bien para tejido sano, pero para tejido fragmentado puede tener sus limitaciones. El Ensai es el más versátil en este aspecto, permite bipolar, unipolar, inicio, pico. Y una cosa muy interesante, que es el último componente, el componente más tardío, que esto puede tener su interés cuando hagamos un mapeo de sustrato de TVs. El Rhythmia es bipolar. Filtro velocidad para no coger puntos si se está moviendo muy rápido el catéter, filtro respiración todos, de contacto, que es una cosa interesante, puntos de muy poco contacto o mucho contacto, pues lógicamente solo serán Carto y Ensai, Rhythmia no lo tiene. Y luego hay otros, ¿no? Pues descartar cuando se está estimulando, filtro señal ruido, bueno. Y en principio yo creo que los 3 sistemas permiten hacer mapas muy densos y luego, bueno, pues pueden tener algunas limitaciones que luego comentaremos. La otra gran pata, aparte de la geometría y los mapas, sería el marcado de lesiones y el contacto. El Carto, esto ya es un modelo que lleva un cierto tiempo implementado, que es el VisiTAC, de forma que nosotros podemos definir una serie de parámetros de potencia, estabilidad del catéter, tiempo, y el sistema lo que nos va a ir haciendo es un marcado automático de las lesiones, ¿no? Esto, bueno, pues realmente nos hace ver qué estamos haciendo, ¿no? No es ya el marcar tipo Filippo para hacer un círculo, sino realmente tener una precisión. Y hay algunos investigadores, el doctor Dusebayer está aquí, nos contará probablemente que con esto pues sus resultados en aislamiento de venas pulmonares pues han cambiado sustancialmente, ¿no? En el caso del Ensai, lo mismo. Este también es un ejemplo nuestro, un paciente con fibrilación auricular persistente, que localizamos un área responsable del problema aquí, que aislamos, y pueden ver como lesiones de distinto color, pues parecido al VisiTAC. Nosotros definimos los parámetros, ya sea tiempo, ya sea potencia, ya sea LSI, que nos contará luego la doctora Andrea Sarkozy, y el sistema va marcando esos puntos según se van cumpliendo los criterios. Es decir, ya no es tan dependiente la ambigüedad o la subjetividad del operador. Y esto, bueno, probablemente nos lleva a cambiar también nuestra forma de aplicar lesiones, ya no tanto dragging, sino quizás más punto a punto. Aspectos finales, bueno, pues ¿para qué arritmias? Inicialmente pensaríamos que estos sistemas para las arritmias focales, pues bueno, uno no necesita meterse tanto lío y vamos a dejarlo para macroentradas. Mi opinión es que probablemente valgan y se deban usar para las dos. ¿Por qué? Porque las focales, bueno, nos permite hacer un mapeo de alta densidad con pocos latidos, que a veces es el problema, tener pocos latidos y estar esperando. Y bueno, pues con estos sistemas lo vamos a poder tener, y además vamos a poder discriminar rápidamente y fácilmente cuándo son extras del paciente y cuándo son extras mecánicos. Es decir, que yo lo veo también interesante para estas arritmias. Para la macroentrada,
Bueno, por lo que hemos comentado, mapeo de alta densidad de la zona problema muy bueno para la zona de no interés, pero, y yo creo ya esto es una limitación inherente a todos los sistemas, para las zonas de interés de potenciales fragmentados, pues luego lo veremos, pero tienen más problemas, ¿no? A pesar de todos los filtros, ¿no? Y luego, pues también sabemos en los mapas de estimación tienes limitaciones por zonas bystander que nos pueden hacer un mapa muy complejo, por muy bien que se hayan cogido los puntos, ¿no? Y al final, muchas veces tenemos que complementar con entrainment. Con lo cual, yo creo que es importante estos mapas de alta densidad, pero quizás lo más importante de estos sistemas es que nos hagan la vida más fácil, que sean más cómodos de manejar, nos permitan hacer las cosas más rápido, marcado lesiones, geometrías, desplazamientos de la referencia, por ejemplo. Limitaciones, bueno, en nuestra corta experiencia, desde que tenemos el Site Precision y el Confidence, pues bueno, en algunos de estos sistemas tenemos artefactos, choques de catéter que puede hacer que se etiquete mal el punto, se puede corregir con algún filtro. Cuando el aleteo es 2-1 o 1-1 puede llevarnos a problemas. Electrogramas fragmentados, aquí yo creo es inherente a todos los sistemas y es difícil discriminarlos, y yo creo que aquí son todos. Activaciones bystander que he comentado, pues también, y eso pues nos debe llevar a seguir utilizando el entrainment, es decir, que realmente me recuerda un poco hace años que uno pensaba que un sistema de navegación nos iba a hacer la ablación, nos va a ayudar, pero al final vamos a tener que seguir pues trabajándonoslo un poco. Como conclusiones, bueno, pues a lo largo de estas 2 décadas hemos visto que inicialmente han ido mejorando constantemente y bueno, pues ahora mismo nadie se plantea el discutir el valor de estos sistemas, ya no son tools, no son toys, son tools imprescindibles. Las nuevas versiones, aspectos, como hemos comentado, que no voy a repetir, de geometría, mapas y demás, dirigidas a arritmias complejas, pero también a focales, y probablemente nos va a llevar a un cambio en nuestra metodología de trabajo, tanto los mapas, vamos a poder hacer mapas más rápidos, probablemente podemos hacer muchos, es decir, no tener pereza si la arritmia cambia, decir, bueno, pues ya no hacemos mapa, empezamos a aplicar, no, estos sistemas nos permiten repetirlos rápidamente y también a las aplicaciones de refrecuencia probablemente vamos a ir yendo cada vez más punto a punto y menos dragging. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Merino. A continuación, la doctora Andrea Sarkozy nos va a hablar de Value and Limitations of Contact Force Estimation during Catheter Ablation. Dear colleagues, dear organizers, Chair Lady Chairman, first of all, I would like to thank the organizers for inviting me for this very, very nice event. And congrats, my Spanish is not so good. So actually, you will have to listen to me in English. I understood my name, so that's the first step. And the second would be my slides, I think. José Luis, en lo que nos cargan esto. Perfecto. So I would like to give a short overview over the contact force estimation during catheter ablation. And this is also Spanish, I see that. So I will try to use this one. So
There are currently in the clinical practice 2 contact force catheters capable of online displaying the measured contact force available. The first one of them is the Tacticat catheter, which was first available from St. Jude Medical. I think we should understand as clinicians that these 2 catheters are using different ways to measure the contact force. And I think further studies are needed to also to compare them. So the Tacticat is using fiber optic electrodes, while the SmartTouch catheter from Biosense is using a little spring at the close to the distal tip of the catheter and using mitral deformation. Both of them are showing online on our systems the contact force values in grams. The experimental data behind the use of contact force catheters and contact force sensing is very robust. So a lot of data is coming from the Oklahoma group already years ago. And basically what they have shown was that at any given power, either 30 watts or 50 watts in tight preparates, increasing contact force is going to increase the lesion depth, independent, as you see, also from the power. In the Tacticat catheter has been in animal experience also validated that it has an accuracy of about 1 gram. The SmartTouch catheter has also been validated also in bench experiments. With increasing the contact force, not only the lesion depth increases, but of course the stim pop and thrombus formation, especially above 40 grams in a linear way. We should not forget about that. So another piece of experience that we are using in everyday clinical practice regarding the contact force sensing is coming for Dr. Schachwerk, which was also an in vitro bench experience, where he was imitating the beating heart. So it was hypothesized that in a heart where there is no systolic diastolic motion, the contact force remains at a constant value at 20 grams. Let's say he imitated this, he said this value. While in a beating heart at different frequencies, the systolic diastolic movement of the heart is going to cause peaks and nadirs, so maximum and minimum contact forces. If this was called constant contact force, this was called variable contact force. While intermittent contact, we talk about if in the diastole there is no contact, so basically the diastolic, the minimum contact force is close to 0 here. So these 3 types of contact forces are causing a totally different area under the curve. So in constant contact force, the area under the curve, but a force time integranum and the FTI that we are using today's practice is going to be much higher with the same parameters, of course, same peak contact force as during variable or with intermittent contact force. So the value of these observations and these theoretical aspects has been also in an histological analysis has been confirmed in this study. So applying these different contact forces, preset values, and then looking at the histological lesion depth, the lesion depth was very nicely correlated with the force time integral, so the area under the curve. The higher the force time integral, the more the lesion volume and depth. The other important finding was from this study that in constant contact force curve, if the peak contact force is staying at 20 grams, the FTI is much higher, but not only, that's what you see here, but not only the FTI is higher, with constant contact force was the lesion size is also the largest. If we go to variable contact force, the FTI decreases due to the nadirs in the curve. And the lesion size also decreased with 30%. And in intermittent contact, the lesion size and the FTI both decreased with 60%. So this is the reason why in today's practice we are using the FTI also, for example, in the Visitech settings to guide our lesions.
The first clinical studies evaluating the value of contact force measurements and contact force sensing catheters was the first one was the Toccata study. It was using the Tacticat catheter. And in this study, 30 patients were, with paroxysmal atrial fibrillation were simply ablated, and the contact force values were registered. This was a clinical outcome study, and what was proven in this early study was that if the contact force during the ablation, the average contact force of all applications were less than 10 grams, so between 0 and 10 grams, all patients had atrial fibrillation recurrence at 12 months. If the contact force, the mean contact force of the procedure was above 20 grams, 80% of the patients were free of atrial fibrillation. So the success was clearly correlated with the contact force and also with the FTI. And then a second very interesting and careful study was designed to help us to set up the contact force, ideal contact force parameters, how we should achieve, for example, in atrial fibrillation, the permanent pulmonary vein isolation. This was the EFICAS-1 study, which was a multi-center study of 46 patients with paroxysmal atrial fibrillations. All patients who underwent the first pulmonary vein isolation procedures, very carefully all lesions were documented, and the circle was divided in 4 regions. And then all the patients were brought back for a repeat electrophysiological study. The original, at the index procedure, the measured contact force parameters and FTI parameters were correlated to the found gaps at the restudy. The operators in the EFICAS-1 study were entirely blinded to the contact force data, so they did not look at what the measurements of the contact force showed. So in this study, what came out, that the distribution of the contact force was very wide, first of all, also operator dependent. And about 30% of the applications were performed with less than 10 grams. This was highly dependent on the region. So the most difficult regions, as we also know in clinical practice, this is the left pulmonary vein, and this is the anterior side of the left pulmonary vein. Here were the lowest contact force values. On the posterior wall, the contact force was around 20 grams on both right and left side, and on the right anterior ridge region, anterior side, where the contact force values quite high. Similarly, the FTI values were also similar. So on the FTI was the lowest, and in 40% of the application was under the 400 gram per second on the left anterior pulmonary vein appendage region. So the results I think that's the very interesting part of this study, the results at the repeat electrophysiological study 3 months later. These were very experienced operators, showing that 72% of the pulmonary veins were isolated 3 months later at the restudy. And then looking carefully at the segments where there were gaps and correlating that with the original study, what was found that in every segment, the minimum contact force had a very important role. So in the minimum contact force, these are the regions which had no gaps, segments which had no gaps. The minimum contact force was much higher, median and average, than in the regions where there were gaps. Here, the median or average was 3 to 7 grams. The same was true for the minimum FTI. So the minimum FTI was much higher in the regions which had no gaps as opposed to the gaps. If they look at the minimum FTI and put the segments distributed the segments in 2 groups, the segments which had an FTI minimum FTI, so the least FTI during all the application in that segment, if it was less than 400 grams per second, there was 79% chance that the vein remained isolated. But if the minimum FTI was above 400, then there was 95% chance that at the restudy, this segment was isolated. So based on these 2 studies, in the last years, I think on several forums, there were new contact force recommendations distributed and communicated.
according to which we should aim at a contact force range of 10 to 30 grams with a target about 20 grams. The minimum contact force should be above 10 grams, and the minimum FTI should be above 400 grams per second in the last years, independently of the region. And we should aim at transmirality by the first application, because with low contact force, we are making only edema and making it more difficult with the subsequent application to achieve transmirality. These recommendations have been evaluated or validated in the EFICAS-2 study. So, as I said, in the EFICAS-1 study, which is the blue here, there were no, the operators were blinded, while in the EFICAS-2 study, the operators were using the guidelines I mentioned, the 10 to 30 grams target, 20 grams. You see that the amount of low contact ablations was much lower, although even in this very experienced hands, 3 to 10% of the applications were 10 grams or less. And occasionally, probably unintentionally, applications also in EFICAS-2 with 80 grams, more than 80 grams has occurred. The most interesting is that with the restudy in this study, so all patients again went back for a repeat electrophysiological study, as compared to the 72%, 85% of the pulmonary veins were isolated, which is a significant improvement. The only parameter that was still remaining to be between the two studies about in the same way, which was not, there was no given guidance was given, is what they, in the last years we heard about the JUMP-X index. In the publication it became the continuity index. So if we are performing the first ablation in a certain region and we jump to the other region, so we jump over a few segments, and then we come back to ablate again in this region, this is what we call the JUMP index. I think it's more useful than the continuity index. So the higher this JUMP index is during the ablation, the more chance that you are going to have a gap. Now, so the incidence of this, so the JUMP index has not changed between EFICAS-1 and EFICAS-2. So that's the reason why it's, this recommendation is added that we should do adjacent lesions, contiguous lesions. I think the remaining parameter that we have to evaluate, and also what we are doing studies and also with the VisiTag, is the not only, because I think most of us doesn't jump anymore for years from one segment to the other, but probably the inter-electrode, this inter-application distance has an important role. What it exactly should be, 4 millimeter, 5 millimeter, 6 millimeter, when we are using the VisiTag, that has to be defined. Now, this guidelines has been not applied in 2 clinical studies which has been very recently published, and that was because the studies has they have started years ago when the guidelines were not available yet, and both of them for the FDA approval of the 2 catheters in the US. The first one was the SMART-AF, that was for the FDA approval of the SMART-Touch catheter in the US. This was a non-randomized study of 170 patients at 21 sites, and I think a little bit disappointingly, the single procedure 12 millimeter success, 12-month success on antiarrhythmic drugs was 72%. I think we expected a little bit more than this. So, but we should remember that in this study, first of all, the operators had no experience with the SMART-Touch catheter. There were 2 rolling cases required, and there were no contact force guidelines. So the operators were not blinded, so they saw the contact force, but they chose themselves the range in which they aimed to have the contact force. So there was a post-hoc analysis performed of this study when they asked the investigators if they managed to work in more than 80% of the time in their selected contact force range. But the selected contact force range was 4 to 60 grams. So, and if they managed to be between 4 to 60 grams, then the success was 81%. However, this is a post-hoc analysis, and I believe in this study the contact force catheter was not used to according to current recommendation.
And that might explain that the results are not so excellent. Very similar results with the TOCA-STAR study. This study was also a US study for the Tacticat catheter. That's the study device. This was well randomized study of 300 patients with paroxysmal atrial fibrillation. And at 1 year of follow-up, the control device was the SmartTouch, the Thermocool catheter, so without the contact force. And there was no difference with the contact force catheter versus the non-contact force catheter. However, again, in this study, there were no contact force guidelines. The operators used a contact force that they thought was appropriate. And also in this study, they did a retrospective analysis and looking at the operators who managed in more than 90% of the applications to have more than 10 grams, the success was higher. So there are few meta-analyses now available. I brought here one over these relatively small studies, and out of so the US, not all US studies are included in this one. There is probably a mild, at this point in time, there is probably with the use of contact force catheter, there is a 37% relative risk reduction in atrial fibrillation recurrence at follow-up. And there is a little, so 7 minutes reduction in fluoroscopy time, but there was no reduction in procedure and fluoroscope time with the use of contact force sensing catheters. Now, I also have to talk a little bit about the limitation of the contact force measurements, and that's why I brought a study we did not long ago to explain about the variability and the reasons for variability of the contact force in the human heart. So in this study, we took 20 patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation, and we performed a pulmonary vein isolation according to standards, and then we went back and analyzed every point, every application point, which lasted more than 15 seconds from the contact force. We analyzed two things. One of them is the histogram, because these procedures were performed with the SmartTouch catheter. The SmartTouch catheter is taking every 50 milliseconds a contact force value, but what we see on the screen, the instantaneous value, is every 500 milliseconds. This should be not forgotten. And then there is also reconstructed contact force curves based on the measurement. We looked very carefully at both of these, by every application at both of these curves. And first of all, we looked at the minimum and maximum contact force. And we also saw that many times there were outliers which were very infrequently occurring, a fraction of a second. So we also defined a 60% middle range. So that means that during your application, 60% of the contact force measurement falls in this range. And then we looked very carefully at the variability. As you see here, this is a reconstructed contact force curve. So we looked at the frequency of the variability, the peaks and nadir, and compared it to the heart rate. And we also, for example, in this case, the systole-diastolic contraction, the heart rate was exactly the same as the peaks and nadirs on this contact force curve. This is a variable contact force curve. And this one, if you see here, these patients were mechanically ventilated. In these patients, this is the ventilation which is causing the changes in the contact force curve. Those are the 12 per minute frequency changes. Why in this patient also, this is the heart rate, the systole-diastolic movement, which is causing the small peaks and nadirs. So analyzing this data without going too much into the details, we were very surprised to find that if you look at all applications, in this study, mean contact force was as recommended. We used the contact force guidelines, so we avoided applications under 10 grams. But the variability was extremely high. So if you look at all applications, if the contact force variability was more than 40 grams, and only 90% of the applications were performed with a constant contact force curve, meaning that the variability was less than 10 grams. So when we are doing ablations, we are always ablating. More than 80% of the time, we are ablating with variable contact force curves. 3% of the time, there was no diastolic contact. This was very rare. That's because the intermittent contact is at contact force above 10 grams is very rare.
Now, what we also did, we compared the applications in sinus rhythm and atrial fibrillation. And what we found, surprisingly, that the contact force curve was even variable in sinus rhythm as in atrial fibrillation. But comparing the FTIs, the impedance drop, the RF time, there was absolutely no difference between the application in sinus rhythm and in atrial fibrillation. So we concluded from this study that you can do your PVI. The lesion efficacy, acute efficacy of the lesion is probably the same if you do it during atrial fibrillation or doing sinus rhythm. Then we went closer by and we analyzed the reasons for the variability. And it seems that in 30% of the applications it's respiration, but 40% of the time is the systole-diastolic movement of the heart. But what's interesting, that in sinus and atrial fibrillation, the systole-diastolic movement of the heart were exactly the same. So this meant for us that probably the atrial fibrillation is not, the atrial contraction is not so important as we think in the peaks and nadirs of the contact force curve. So that's the reason why in extra 10 patients we gave adenosine. I have only one slide to go after this. And what we saw that when you give adenosine and there is AV block, you see that the nadirs disappear. So the contact force curve becomes constant, and this has happened in 95% of the cases. So what I would like to call your attention to, that the peaks and nadirs of the contact force curves, even in atrial fibrillation, occur, and they are due to ventricular contraction and not the atrial contractions in the majority of the cases. And finally, my conclusions. So contact force is an important parameter in lesion formation. The current contact force recommendations are validated, and they target a contact force of 20 gram with a range 10 to 30 gram. The minimum FTI at this point in time is at 400, and continuous lesion placement is recommended. The optimal use of contact force sensing catheters might improve the clinical outcomes and PVI, and the variability of the contact force is extremely high in spite of optimized contact. Thank you very much for the attention. Thank you very much, Andreas, for your presentation. Ahora el doctor Ignacio García Bolao nos va a hablar de contribuciones de los nuevos sistemas de navegación y cartografía electroanatómica. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación y gracias también, Marta, Javier. Bueno, voy a complementar un poco la charla de José Luis con, pues con otro sistema de navegación que es el Rhythmia, ¿no? Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, yo creo que todos lo conocéis, es un nuevo sistema de navegación, el tercero en discordia y probablemente el primero de una nueva generación, que permite la realización de mapas muy rápidos, muy precisos, con una alta densidad de puntos, combinando pues, la información que obtiene de un catéter específico, del Orion, que es un catéter multipolar, mini basket, que permite la adquisición automática, además, mediante un software de la localización y la información de los electrogramas. El sistema es mixto, es un sistema magnético y por impedancia. Hasta cierto punto es cerrado en el sentido de lo que es el sistema de mapeo que se hace con el Orion. Este es la morfología del catéter. Son 8 splanes de 8 polos que conforman una cesta de 64 electrodos con una distancia interelectrodo de 2,5 milímetros y un área muy pequeña. Es un sistema bidireccional, es un sistema que se mueve muy bien realmente en la mayor parte de las cámaras cardíacas, excepto probablemente en ventrículos izquierdos pequeños. Esta es la configuración del sistema. Y, bueno, complementando también un poco la charla de José Luis, tiene unos criterios para la aceptación o el rechazo de los latidos cardíacos, que básicamente son la longitud de ciclo, lógicamente la taquicardia, la referencia de propagación. Esto se emplea para mapas auriculares, básicamente analizando el tiempo entre una referencia 0 que se ha elegido inicialmente y un segundo electrograma auricular. Esto se suele hacer con el catéter seno-coronario. Un criterio de aceptación para la respiración, el electrocardiograma
movimiento del catéter. Si el catéter se mueve muy rápidamente, el sistema va a dejar de adquirir puntos, la estabilidad del electrograma y el seguimiento relacionado con el seguimiento por impedancia del catéter. Esto conforma una serie de criterios de aceptación que pueden ser modificables por el usuario y permite la adquisición de esos mapas. Aquí vemos un caso de aurícula izquierda, velocidad por 3, en el que prácticamente a la hora de comentar esta diapositiva, pues se ha realizado el mapa. ¿Qué aporta bajo mi punto de vista? Pues aporta estos 5 puntos, que son rapidez, exactitud anatómica, unos mapas de activación y de voltaje de muy alta definición, un bajo nivel de ruido, esto es muy importante, y una versatilidad en el mapeo. Y cada uno de estos puntos os lo voy a intentar demostrar o mostrar con la experiencia que tenemos hasta la fecha. Estos son los casos que hemos hecho. Inicialmente comenzamos con este navegador con un cierto escepticismo, he de decirlo, pero bueno, simplemente diré que ha ganado un campo importante, al menos en nuestra experiencia. Hasta ahora mismo llevamos 84 casos, empezando prácticamente operativamente desde septiembre de 2015. Rapidez, pues esto es un mapa de aurícula izquierda en un paciente con Flutter y como vemos aquí, y se va a ver en todas las diapositivas siguientes, se marca el tiempo de adquisición del mapa, el número de latidos, el número de electrogramas aceptados y el volumen de la cámara cardíaca. En este caso se está haciendo ya pues, el recorte de la mitral de las venas pulmonares y el tiempo del mapa pues, es de 11 minutos con 642 latidos y 6.700 electrogramas. Es un sistema realmente rápido para la mayor parte de los sustratos. Definición anatómica, pues lo que os podría comentar es que la definición anatómica es muy superior a los sistemas convencionales, al menos con los que yo he trabajado, y aquí tenemos varios ejemplos de aurículas izquierdas. Es mucho más fácil alcanzar las venas pulmonares y las ramas de las venas pulmonares con este catéter que con cualquier catéter circular que haya en el mercado. Esto es un ejemplo también de ver un poco la correlación que hay entre un angiotac y un mapa obtenido con Rhythmia. Como veis, la definición anatómica, lógicamente, a la hora de tener muchos puntos, pues es muy alta, extremadamente fiable, ¿no? Esto es otro ejemplo de definición anatómica. Esto lo vemos continuamente, es una maniobra que hacemos, casi diría yo, por divertimento, aunque tiene su sentido clínico también, y es tirar del básquet, cuando estamos en la aurícula izquierda, contra el septo, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo, esto es un hallazgo absolutamente sistemático, como el sentido clínico es marcar el punto de la transeptal, pero como cuando traccionas contra el septo, pues lógicamente no se sale porque está abierto y lo que te marca el sistema es pues el agujerito del 8,5F de la vaina deflectable. Es decir, que siempre la mayor parte de los sustratos y de las cámaras cardíacas que hemos mapeado lo hacemos con vaina deflectable. Marca no extrapola nada, realmente el sistema no se inventa prácticamente nada. Segundo punto de interés en Rhythmia es la posibilidad de obtener mapas de alta definición, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos. Este es un paciente con fibrilación auricular, con un redu de fibrilación auricular motivado por un Flutter atípico. Y el mapa, y aquí vemos que es un mapa hecho en 13 minutos, con 1.900 latidos y 17.000 electrogramas, alcanzando un volumen de 122. Aquí lo que vemos es el paciente tenía una línea de techo previamente hecha y el circuito de la arritmia se ve claramente como es un circuito relacionado con un gap en la línea de techo en la zona de la vena pulmonar superior derecha. Cuando uno mapea con el catéter de ablación, en este caso también con el catéter de ablación se pueden coger puntos puntuales, electrogramas puntuales, pues lo que nos encontramos fue con este electrograma y por tanto pues también aquí decidimos prescindir del ciclo de retorno y hacer una aplicación de prueba. Creíamos que era lo más razonable a la vista de este mapa. Aquí se puede ver perfectamente cómo
pasa el impulso a través del gap. Bien, en 5 segundos de aplicación, aquí lo tenéis, pues este flúter dependiente de un gap de línea de techo se quitó, ¿no? Sí que es importante, por ejemplo, lo que os comentaba antes, ¿no? El nivel de ruido con el que trabaja el sistema. Este caso lo reanalizamos posteriormente. El sistema está trabajando convencionalmente con un nivel de ruido de 0,02 milivoltios y cuando lo cambiamos a un nivel, digamos, más estándar para la navegación convencional, a un nivel de ruido de 0,1 milivoltios, lógicamente el sistema rechazaba ese electrograma y no se veía en absoluto, con lo cual el gap era no identificable. Por ejemplo, nos sorprende, he de decir que estamos aprendiendo el sistema, ¿no? Pues, realmente día a día estamos viendo cosas nuevas. Una de las cosas que estamos viendo cada vez de manera más sistemática, porque nos dedicamos a verlo, es en reduce de fibrilación auricular, ver los mapas de salida y los mapas de entrada. Aquí vemos una vena pulmonar, este es una vena pulmonar, el tiempo de mapeo fue de 3 minutos, simplemente abrirlo y mapear de proximal a distal y se ve perfectamente pues, el gap de salida y un poquito más superior, haciendo un mapa de entrada, como se puede apreciar perfectamente en muchos casos los gaps. Para arritmias complejas, pues evidentemente el mapa de activación no es siempre lo más importante, como también ha comentado José Luis. Hay un complemento esencial, que yo creo que es el mapa de voltaje. Este es un caso de una paciente con una cardiopatía congénita muy compleja, con un antecedente de un flúter hacía muchos años tratado con ablación del istmo cabo-tricuspidio y que viene con esta arritmia muy sintomática. Aquí el tiempo de mapa es un poquito mayor, es media hora, una aurícula de 250 centímetros cúbicos y lo que vimos, para nuestra sorpresa, era bueno, pues que aparentemente se trataba de un flúter istmo dependiente. Hicimos un ciclo de retorno que fue exacto en el flúter y completamos la línea. Pero quizás sea también interesante ver la correlación que hay en esta paciente entre el mapa de activación y el mapa de voltaje y se puede ver perfectamente la línea incompleta de la ablación del flúter que se había hecho hace muchos años y la presencia de 2 gaps en esa zona. Esta paciente se cortó el flúter al completar el istmo, se volvió a inducir una taquicardia diferente y es otra de las cosas que comentaba José Luis, la posibilidad de realizar mapas repetidos en un mismo paciente. En este caso, pues esta taquicardia también la mapeamos, veis que la paciente tenía probablemente esta escara lateral era la causante de que en su momento el flúter auricular no hubiera sido claramente, el bloqueo del istmo años antes no hubiera sido claramente demostrado, ¿no? Y en este caso pues lo que vimos es una activación aparentemente focal, aunque probablemente sería una microrreentrada en esta zona y como cada vez nos fiábamos más del sistema pues hicimos una aplicación y se quitó la arritmia que fue no inducible. Otro ejemplo en cuanto a versatilidad de mapeo en casos complejos, este es un paciente con flúter atípico, con un flúter atípico tras una ablación de fibrilación auricular, las 4 venas estaban aisladas, se ve bien como había un aislamiento de las 4 venas y como también tiene un gap en la misma zona, en la unión de la línea de techo con la vena pulmonar superior derecha. Pero vemos que es un gap que no participaba en el circuito y que realmente lo que tenía la paciente o el paciente, que no me acuerdo, era un flúter perimetral. Bien, lo primero que hicimos fue cerrar la línea de techo, que es la diapositiva anterior, y dedicarnos a continuación a remapear y en el remapa pues se puede ver perfectamente cómo la línea de techo ya no conduce y que sigue el flúter perimetral y decidimos hacer en este caso una línea anterior. Mientras hacíamos la línea anterior, la longitud del ciclo fue cambiando, fue alargándose, sin conseguir acabar con el flúter. Estábamos tan seguros de que era la estrategia correcta de ablación que lo que pensamos en este caso concreto era que teníamos un problema de contacto y complementamos la ablación, complementamos esos 2 gaps que había en estas 2 zonas con un catéter que nos diera información de contacto.
En arritmias no sostenidas, lo ha comentado también José Luis, pues bueno, yo creo que también es muy interesante, arritmias focales y arritmias no sostenidas. Este es un caso de una ablación de un paciente con estas historias de tracto de salida ventrículo derecho y disfunción ventricular. Ese día estábamos un poco vagos y descreídos y decidimos, un paciente que cuando le metimos en la sala no hacía prácticamente extrasístoles, y con 6 minutos tuvimos este mapa. Dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí. La precocidad era de 37 milisegundos, creo recordar, con un QS en monopolares, un pace mapping prácticamente perfecto. Cambia un poquito, creo recordar, en V no sé cuántos, pero un pace mapping muy bueno, y aplicando radiofrecuencia en ese punto, pues el paciente dejó de hacer los pocos extrasístoles que hacía en ese momento, se le hizo una taquicardia intranodal que tenía, es decir, esperamos prácticamente entre unas cosas y otras pues más de 1 hora, y la arritmia se suprimió. Este es otro paciente también con un paciente joven, un médico con unas que debutó súbitamente con unas taquicardias ventriculares presincopales muy repetitivas, tremendamente sintomático, y se le atribuyó clínicamente a una cicatriz de probable miocarditis mesoepicárdica. Este era el electrocardiograma cuando vino a la sala. Y aquí decidimos hacer un abordaje guiándonos un poco por las imágenes de la resonancia, un abordaje mixto, epicárdico y transeptal. Y bueno, pues en el mapa de activación veíamos claramente el foco de inicio de la taquicardia. El mapeo aquí también fue muy sencillo, epicárdico. Y aplicando en esta región, haciendo 2 aplicaciones en esa región, se veía claramente como las taquicardias ventriculares se suprimían solo temporalmente, a los 10 minutos o así volvían a reaparecer. Fuimos a endocardio, no remapeamos, fuimos a la misma zona, y en la misma zona, con una sola aplicación, el paciente dejó de hacer taquicardias ventriculares. Aquí tenemos el electrocardiograma previo y el posterior. Este paciente tuvo una pericarditis importante como complicación. Cuando mapeamos el epicardio, una de las cosas que vemos, hacemos mapeo epicárdico, pues no estamos acostumbrados a ver estas imágenes. El catéter está recogiendo una cavidad, está recogiendo el pericardio y está recogiendo el epicardio, el pericardio visceral y el pericardio parietal, de manera que lo que vemos muchas veces es una zona de escara, vamos a llamarla pericárdica, y hay que ver, digamos, la cavidad interna, el pericardio visceral. Finalmente, bueno, en todo tipo de sustratos yo creo que tiene una utilidad muy evidente. Permite también, lógicamente, pues mapear. Nunca hemos contado los puntos, realmente, pero nos creemos que sean tantos como 16.000 puntos en un ventrículo izquierdo, por ejemplo, y te permite remapear de una manera muy rápida. Aquí la filosofía del remapeo es más bien probablemente por regiones, más que por puntos concretos. Te permite remapear las zonas de interés, ¿no? Perdón, un minuto. Este caso, acabo ya. Como conclusiones, bajo mi punto de vista, constituye una nueva plataforma de navegación no fluoroscópica que es revolucionaria en muchos aspectos que todavía no conocemos. La configuración de los electrodos y la señal que recibimos puede ser configurada de miles de maneras. Permite la realización de mapas electroanatómicos de verdadera alta densidad, un automatismo extraordinariamente fiable y menos dependiente de operador, una altísima rapidez, alta definición anatómica, eso no es menos importante, y una notable definición de señales. Es útil en taquicardias macrorentrantes complejas, pero también en arritmias focales, en aislamiento de venas pulmonares y taquicardias ventriculares. Y como los sistemas tampoco son sistemas sin gente, pues también hay que agradecer a los operadores técnicos, en este caso de Boston, pues su dedicación y su apoyo en esta serie. Muchas gracias. Ahora, por último, el doctor Nicasio Pérez Castellano nos va a hablar del futuro del tratamiento intervencionista en las arritmias cardíacas.
Bueno, doctora Pachón, doctor Moreno, buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre el futuro del tratamiento intervencionista de las arritmias cardíacas. Bueno, hoy en día la mayor parte de los procedimientos los hacemos, digamos, al lado del paciente. Y cuando uno piensa en futuro, lo primero que se le ocurre es que las máquinas hagan lo que nosotros nos gustaría hacer, digamos, con menos trabajo. Y eso, bueno, a lo mejor es futuro, pero sabemos que es presente también. Existen distintos medios pues, para manejar un catéter sin tocarlo, como puede ser el amigo. Existen medios más tecnológicamente más avanzados para hacer que no estar nosotros dentro de la sala y sea un sistema magnético el que controle los catéteres y nosotros lo manejemos a distancia, tanto desde el propio centro como incluso fuera de él. Hoy hay tecnología para esto, de tal manera que se pueda hacer un mapa automático de una taquicardia, que podamos hacer, diseñar una lesión lineal de forma automática, una ablación lineal automática o incluso que implantemos algunos dispositivos utilizando este sistema. Pero sin embargo, yo no os voy a hablar de cómo trabajaremos en el futuro porque eso es tremendamente difícil. Fijaos, por ejemplo, en este estudio, en esta revisión de Andrade, simplemente en 2014, que hablaba del pasado, el presente y el futuro de la electrofisiología, pues no sé si lo veis bien, pero aquí hablaba de futuro como por ejemplo la ablación de fibrilación auricular como primera línea terapéutica, cosa que ya es presente, el uso de la fuerza de contacto, que ya es presente, y otras muchas cosas que ya están incorporadas prácticamente a la actividad regular. Y esto lo que indica es que predecir cómo vamos a trabajar dentro de 5, 10 años, eso ahora mismo es totalmente imposible. Sin embargo, lo que sí creo que podemos hacer es estimar no cómo vamos a hacer las cosas, sino qué cosas vamos a hacer. Y para ello tenemos una información muy importante, que son los registros de actividad asistencial. Si analizamos con detalle cómo hemos trabajado en los últimos 5 años y los cambios que ha tenido las cosas que hemos hecho, podremos saber, quizás, podremos pronosticar cómo vamos a trabajar en los 5 siguientes o en los 10 siguientes años. Y para ello no queda otra que presentaros los modelos estadísticos de una forma muy sencilla con los que vamos a trabajar para presentaros el resto, digamos, de contenido de esta charla. Y es hablar de series temporales. Fijaos, es muy sencillo. Una serie temporal no es más que una secuencia de observaciones ordenada cronológicamente. Y existen métodos estadísticos para analizar series temporales. De tal manera que, dada una serie temporal, podemos aplicar ciertos métodos que nos permitan conocer cómo se va a comportar esa secuencia de observaciones en el futuro, incluso cómo se hubiera comportado en el pasado antes de empezar a recopilar esa información, o incluso, si nos hemos perdido un momento intermedio, pues este mismo modelo de análisis puede decir cómo se hubiera comportado la serie de observaciones en los momentos que nos hemos perdido. Y hay 4 componentes principales de las series temporales. Uno es la tendencia, es decir, las observaciones pueden tener una tendencia creciente o decreciente o bien ser estacionarias. Otros son las variaciones cíclicas que tiene esa tendencia. Pues por ejemplo, las propias estaciones, la repetición cíclica de fines de semana, todas estas cosas pueden reflejarse en una secuencia de datos. No obstante, cuando las observaciones son anuales, nos ahorramos gran parte de esta variación estacional, con lo cual no nos va a afectar en nuestros datos, puesto que ya sabéis que la recopilación de los datos de los registros es anual. Una cosa muy importante, la variación aleatoria o el ruido, ¿no? El residuo. Aquí no hay regularidad y es el hecho que hace que puedan haber desviaciones aleatorias en el valor de las observaciones, simplemente pues eso, debidos al azar. Y es precisamente lo que hace el análisis de series temporales, es decir, eliminar este ruido. Y luego, esto ya desde luego no lo pueden abordar
las series temporales, los análisis de series temporales, que son lo que llaman variaciones transientes o accidentales. Es decir, hay un fenómeno, hay un aislado, externo, que son capaces de modificar por completo el comportamiento de la serie. Por ejemplo, si estamos estudiando la evolución demográfica de una determinada ciudad y un buen día hay un terremoto, eso será una variación transiente que nos va a impedir o nos va a restar mucha precisión futura. Hay dos modelos principales. Básicamente, el ARIMA se basa en un modelo que ya digo que intenta eliminar el ruido y lo que hace es que concede el mismo peso a todo lo que ha ocurrido antes, mientras que el exponential smoothing lo que hace es que da un peso mayor a las observaciones recientes y menor conforme esas observaciones van pasando en el tiempo. Y después de esta pequeña introducción, vamos a ver, utilizando los datos de los registros, cómo serán nuestras unidades de arritmias en 2020 y 2025, por ejemplo. Fijaos que con respecto al número de médicos que trabajan en las unidades de arritmias, pues bueno, va a haber un incremento ligero, al igual que las enfermeras. Llamativamente, los electrofisiólogos a tiempo completo parecen que se va reduciendo con cierto intervalo de confianza y becarios pues muestra una tendencia estable a lo largo del tiempo. ¿Qué dotación tendremos en las unidades de arritmias? Pues según las predicciones, dentro de 5 años prácticamente todos tendremos radiología digital, igual es porque la hemos heredado de la sección de al lado, pero buenas noticias en cualquier caso. Ecografía intracardíaca no termina de incrementar, se queda en niveles de en torno a 20% de los laboratorios que contarán con ello. Y una de las cosas que más me llama la atención son los sistemas de navegación, que según el comportamiento que han tenido en los últimos años, no van a aumentar hasta un 100%, sino que se quedan en esta línea de un 80%. En cambio, la crioablación, que muestra un aumento muy importante, pues en teoría a finales de, cuando lleguemos pasados 5 o 10 años, prácticamente será uniforme en todos los laboratorios de electrofisiología. Esto a mí me hace pensar que puede que haya, digamos, tendencia a crear dos tipos de laboratorios de electrofisiología, uno que a lo mejor hagan sustratos sencillos e incluso fibrilación auricular con la ayuda de crioablación con balón y a lo mejor 4 de cada 5, pero no todos, sigan con sustratos complejos propios de los navegadores electroanatómicos. Por lo tanto, con respecto a la dotación, entre 3 y 4 electrofisiólogos por unidad, con frecuencia dedicaciones parciales, crecimiento progresivo del personal de enfermería y también de sus funciones, estable la presencia de becarios, sala digital de forma generalizada, no tendrá por qué haber un navegador en todas ellas, según estos análisis, y la crioablación sí que parece que estará presente de forma uniforme. ¿Cuánto trabajaremos? Pues aquí tenemos la gráfica que muestra la tendencia del número de ablaciones por centro. No podemos tener información del número de ablaciones totales porque no participan en el registro todos los centros que hacen este tipo de intervenciones, pero sí que se prevé un incremento de un 2% anual en los próximos 10 años. ¿Qué sustrato estaremos haciendo? Pues la ablación del nodo auriculoventricular, poca diferencia. La ablación de intranodal proporcionalmente irá bajando en los próximos años, pero que se va a compensar con el aumento del número de ablaciones, con lo cual probablemente en números absolutos las ablaciones de taquicardia intranodal sea estable en los próximos 5 o 10 años. Lo que sí que es una realidad es que las ablaciones de vías accesorias va a haber que empezar a hacerle fotos porque van claramente en descenso como ya se aventuraba. Sustratos complejos de taquiarritmias auriculares, taquicardias auriculares focales seguirán siendo poco frecuentes, 3%. Hay un incremento significativo en la ablación de taquicardias macro-reentrantes. El istmo cabo-tricuspideo, aunque con un intervalo de confianza bastante amplio, ya veis que se queda estacionario en 22% de ablaciones y de nuevo, con muy poco intervalo de confianza, la ablación de fibrilación auricular va, digamos, a subir
de forma muy llamativa, llegando a superar el 35% de las ablaciones que hagamos en 2025. ¿Qué pasa con las taquicardias ventriculares? Bueno, ha sido curioso ver esto porque la ablación de taquicardia ventricular quizás se le otorgaba, digamos, un mayor protagonismo en números que lo que muestran las series. Ahí veis cómo se comporta la ablación de taquicardia ventricular isquémica, que sí que va a aumentar progresivamente, pero la ablación de taquicardia, perdón, la idiopática, pero la ablación de taquicardia isquémica, fijaos que prácticamente el pronóstico es que se mantenga plana en los próximos 10 años y un incremento muy sutil de las TVs asociadas a cardiopatías no isquémicas. Aquí tenéis los gráficos de sectores de la evolución de los sustratos de ablación. Aquí veis la fibrilación auricular en rojo, lo que más destaca el incremento, y ahí veis la combinación de blancos y grises, que son los tres tipos de taquicardia ventricular que van a tener un incremento bastante tímido. Concluyendo con respecto a la ablación con catéter, incremento progresivo del número total de ablaciones, 10% cada 5 años, 2% anual, una reducción de sustratos simples, particularmente vías accesorias, con un gran aumento de la fibrilación auricular a un ritmo de 5% al año y un aumento tímido de los sustratos ventriculares. ¿Qué pasa con los marcapasos? Aquí tenemos la evolución de la tasa de implantes totales, que marca un incremento lineal de 2,2% anual, un implante total. Como se estima que la población española vaya reduciéndose progresivamente, cuando se corrige esto por la población, el incremento puede llegar a un 3% anual. Irán bajando ligeramente los primoimplantes en favor de los recambios, probablemente por la cantidad de masa de pacientes con marcapasos implantados que habrá que cambiarlo y por el incremento de la edad de la población. Fijaos la edad media en el momento del implante, fijaos cómo se ha comportado en los últimos 10 años y la tendencia es que se siga comportando igual. ¿Qué tipo de marcapasos implantados? Pues bueno, vemos aquí que el marcapasos monocameral VVI, la tendencia es que se mantenga plano, el AAI desde luego prácticamente excepcional, y lo que ocurre es que el marcapasos VDD tiene una tendencia claramente creciente en favor del DDD y en 2025 parece que los implantes de este tipo de marcapasos podrían ser poco frecuentes. Hay algunas posibilidades de aquello que decíamos variaciones trascientes que nos pueden cambiar todas estas predicciones. Una de ellas es la longevidad de la duración de las baterías de marcapasos, que podrían, digamos, reducir significativamente los recambios o incluso eliminarlos por completo. Hay tecnología en estudio para ello. Y otra posibilidad son, yo creo más remota, la posibilidad de marcapasos biológicos que nos quitaría la actividad a los electrofisiólogos probablemente en esta parte. Creo que a 2025 desde luego no lo veremos. Bueno, aquí veis la evolución en el tiempo del tipo de marcapasos. Hay otras posibilidades que pueden actuar también como variaciones trascientes, disruptivas con la tendencia actual, como son los marcapasos sin cables, que ya son una realidad, tienen un buen comportamiento. Los dos marcapasos que han estado disponibles en el momento, todavía algunos de ellos con modificaciones, digamos, de técnica de implantación, y la posibilidad de combinar marcapasos sin cables, de implantarlos en localizaciones ventriculares izquierdas y hacerlos comunicantes entre sí. Por lo tanto, como resumen de implante de marcapasos, prevemos un incremento de la tasa de implantes de en torno a un 2% anual y la ratio implante-recambio será en los próximos 10 años de 7:3. El número de implantes por centro, un incremento muy ligero, y probablemente esto indica que se van a abrir nuevos centros implantadores de marcapasos para asumir esta demanda creciente.
Va a crecer la estimulación bicameral en detrimento de la estimulación VDD y como posibles variaciones disruptivas o trascientes que podrían, digamos, cambiar las cosas, el aumento de longevidad de los marcapasos, la estimulación sin cables, etcétera. No obstante, dadas las restricciones, digamos, económicas, entre otras, y viendo lo lento que están penetrando estas nuevas tecnologías en el momento actual, a lo mejor la posibilidad, digamos, que hagan un cambio brusco en la tendencia yo creo que es menor. Y finalizando, los implantes de desfibrilador. Aquí tenéis, los implantes de desfibrilador tienen un incremento progresivo, incluso casi triplica en cuanto al incremento de unidades de estimulación, a 6,6% anual. Aquí veis la tasa de primoimplantes. De nuevo, el primoimplante va dejando terreno en favor del recambio, por lo que decía, la masa de pacientes ya con estos dispositivos, envejecimiento de la población. Y ha habido un problema que nos ha obligado a terminar. Nos ha venido bien este error porque realmente me quedaba un minuto y simplemente comentaros que el análisis de series temporales nos permite hacer ciertas extrapolaciones de cara al futuro y quizás ver qué es lo que se nos avecina. Y creo que esto puede tener muchas implicaciones a la hora de la planificación sanitaria y de adelantarnos a las cosas que estén por llegar para optimizar la asistencia. Muchas gracias.